Está con nosotros aquí en la mesa de trabajo Álvaro Navas, él es abogado, politólogo. La primera pregunta también es, ¿gana o pierde Colombia? ¿Cuál es su concepto frente a esta situación del hundimiento de la reforma laboral? Bueno, yo diría que yo no creo que sea que gana o pierde Colombia. Estos procesos no son fáciles, son procesos en los cuales se requieren unas concertaciones, unos acuerdos para efectos de que se puedan construir buenas reformas. En Colombia hay que recordar, digamos, desde la década del 90, cuando se cambia el modelo estatal, se adoptó pues el dogma del neoliberalismo, según el cual había que crear una serie de condiciones de confianza inversionista para efectos de poder atraer la inversión extranjera, generar unos mayores niveles de productividad. Pero ciertamente, digamos, eso fue hace 30 años. Hoy estamos en una economía completamente distinta. Lo que señalabas, el invitado, es muy cierto. O sea, hoy en presencia de un cambio tecnológico acelerado, los procesos de capacitación, de formación, de recurso humano es fundamental. ¿Quién hace eso en Colombia hoy día, Yair? Eso lo hacen las familias que con unos esfuerzos enormes tienen que educar a sus hijos. En un país donde los ingresos salariales no son supremamente altos, están en un estándar medio en América Latina. Entonces, este tema de la reforma liberal, de la reforma laboral, hay que integrarlo en un sistema, digamos, de políticas públicas que tienen que ver con la formación, la capacitación, la retribución que pueden generar, se le puede generar a las empresas a través de incentivos para que puedan generar una menor informalidad en los vínculos laborales. El cuento de que Colombia puede ser un país competitivo, que generando condiciones laborales precarias, mira, eso en Europa, que son los países más de mayor desarrollo, en Corea del Sur, en Japón, eso no se ha hecho así. Desafortunadamente en Colombia yo creo que, a la diferencia de los otros países de América Latina, el drama del narcotráfico y de la violencia llevó a unas políticas sociales mínimas. Y ahora estamos en un momento donde es importante que tanto el sector empresarial como el sector sindical, el gobierno, los partidos políticos entiendan que si queremos tener una economía realmente competitiva, hay que invertir en el recurso humano y hay que crear las condiciones para que ese recurso humano no termine migrando del país. Hoy día, uno de los factores que es supremamente llamativo, parte importante de los emigrantes colombianos que se van a otros países, no es como el caso de Haití, son personas calificadas. Y ahí el que pierde es Colombia. Ahora, este momento yo creo que es un punto en un proceso que seguramente va a dar lugar a una nueva negociación, y lo importante es que las posiciones no se alejen, porque si las posiciones se alejan, te voy a decir, Carlos, perdón, Yair, te voy a decir, si estas posiciones se alejan y no se logran hacer esta reforma, posiblemente en 3 años llegue un gobierno de derecha, pero te acordarás de mí, van otra vez a surgir las manifestaciones, las protestas, y eso no le sirve al país. Hay que crear, digamos, un marco de entendimiento para que esta economía, este país y esta sociedad puedan ser viables para todos. Recientemente la ministra del Trabajo presentó esta iniciativa de reforma laboral. Dijo que esta es una iniciativa para la formalización, más no para la generación de nuevos empleos. Yo creo que esta fue una declaración que le costó muchísimo a esta iniciativa, porque digamos, en el entendido de cualquier reforma debe propender justamente para que más colombianos ingresen al campo laboral, y no solo ingresen al campo laboral, sino que tengan posibilidad de trabajar. ¿Cree que fue un error en ese sentido? Y que en teoría la reforma no le apuntara a la generación de más empleos, no solo de mejorar las condiciones de los que ya hoy están trabajando, sino para que nuevas personas entren o se abran nuevas plazas de trabajo. Yair, yo creo que la ministra, digamos, visualizó muy claro cuál era el objetivo de la reforma. ¿Por qué? Porque una política de generación de empleo no solamente es laboral. Te doy un ejemplo. Si en Colombia quisiéramos promover empleos para trabajar con plataformas tecnológicas, hay que hacer una política para que la gente aprenda inglés desde que está en el colegio. Si tú quieres promover el desarrollo turístico, que también genera mucho empleo, tienes que generar una serie de políticas, infraestructuras, construcción de hoteles, redes operativas de turismo, crear una marca país. Bueno, eso es una suma de cosas. Entonces, digamos, yo creo que la ministra lo que dijo, bueno, yo voy a examinar una agenda sobre la base de lo que ha venido sucediendo en el país, y ciertamente la conclusión a la que llegó
y uno lo entiende también en términos políticos. Este no es un gobierno de derecha, es un gobierno cuyas bases electorales están en los movimientos, entre otras en los movimientos sindicales, y es apenas lógico que ella propusiera esta reforma. Ahora, también hay una manera sesgada en Colombia de presentar este tipo de reforma. Yo sigo creyendo que el dogma neoliberal colombiano llegó a su fin. O sea, Colombia no puede seguir considerando que este país puede seguir creciendo ofreciendo unas condiciones de competitividad que son lesivas en términos sociales y ambientales. Y es ahí donde está este diálogo, porque en el fondo, digamos, para una gran empresa que tiene un trabajo altamente formalizado, con perfiles laborales altos, a ellos esto no los afecta demasiado. Donde está el problema es cuando encontramos esos núcleos de empresas nacientes en donde el Estado debería hacer algo para que esas condiciones puedan ser más favorables. En Colombia la posibilidad de éxito que tiene una nueva empresa es extremadamente baja. ¿Por qué? Porque el empresario tiene que asumir muchos riesgos que los terminan pagando, entre otras cosas, aquellos que se ilusionaron con un empleo, fracasó el proyecto empresarial y todos perdieron. Pero como te digo, el tema no es simplemente crear ese mensaje de que vamos a tener estándares laborales bajos para poder generar empleo, porque mira, esto va a generar lo que ya decía, un fenómeno migratorio creciente hacia afuera, porque mira lo que está pasando en el país, ya se está hablando. No, de hecho, el país lo vivió, pero bueno, más enfocados por el tema de la violencia, ¿no? Claro, pero mira ahora. Finales de los 90 y principios de los 2000. Ya se está hablando de que es factible que Colombia en algún momento tenga acceso, no se requiera visa para ir a Estados Unidos. Si Colombia no logra desarrollar estas políticas laborales adecuadas para que un colombiano diga, me siento a gusto en Colombia, me quedo en mi país, soy un patriota, porque eso no va a implicar que yo voy a sacrificar las condiciones de vida en mi familia, pues eso va a ser muy positivo para Colombia. Lo otro es que aquí podrían terminar yéndose millones de colombianos a Canadá, porque el día que le dé la visa a Estados Unidos, que no se requiera visa para Estados Unidos, esto va a tener un efecto. La ola, por supuesto, migratoria va a ser. Y los trabajadores colombianos a nivel internacional tienen buena reputación. Sí, o sea que son disciplinados, son constantes. Hay mezquindad por parte de los empresarios. Yo quiero seguir con esa pregunta porque esto ha suscitado, digamos, una reflexión mucho más profunda de lo que pasa en Colombia. O es el empresario, siempre se ha escuchado que lo que más vale en el país es la mano de obra, porque las máquinas se las compras y punto. El vehículo, la máquina para prensar, no sé, depende de la fábrica que sea, pero el operador, el ingeniero, el conductor, eso es lo que más vale, porque tienes que pagarle todo el tiempo y lo que para fiscalmente significa ese empleado. Carlos, yo no creo, Yair, perdón, lo que tranquilo. Yair, mire, yo no creo que los términos apropiados sea hablar de mezquindad, de egoísmo, de que a los unos les va bien y a los otros les va mal. Aquí hay que construir un discurso y una narrativa donde todos entendamos que es necesario llegar a unos compromisos que hagan un país viable para todos. Mira, parte del problema que tienen este tipo de políticas en el Congreso es algo que muy pocos analistas han señalado y tiene que ver con la poca transparencia del proceso legislativo. Colombia es el único país de la OECD donde no hay normas de lobby que precisen quién influye en el proceso legislativo. Eso es cierto. En Estados Unidos... perdón, yo que he estado muy metido, perdón Álvaro, en temas legislativos, ya se han desarrollado en los últimos 10 años 2 iniciativas de ley para hacerle, digamos, un marco normativo a lobby, y todas se han caído. Todas se han hundido. Y ese es un tema complejo. No logra consensos. Porque, mira, en Estados Unidos, si un congresista se pone a tomar un tinto con un lobista, lo tiene que informar. No puede recibir regalos. Nada por debajo de la mesa. Nada por debajo de la mesa. Entonces eso permite que a la arena pública aparezcan quiénes son los intereses que están gestionando determinadas agendas. Y es evidente que en el caso de Colombia ese oscurantismo parlamentario ha llevado a que muchas veces cuando van a aprobar reformas tributarias, reformas laborales, donde suenan los famosos micos. Exactamente. Y aparecen por ahí unas fórmulas que nadie sabe cuál fue el origen que tuvieron. Y ahí yo sí creo que eso es deleznable. O sea, en Colombia necesitamos mayor transparencia del proceso legislativo, un régimen de lobby
que simplemente asumir el de la OECD, que es un estándar internacional, y ahí podríamos todos los ciudadanos saber qué votó cada parlamentario, cuáles fueron las razones que expuso, quiénes están detrás de esas decisiones. Mira el modelo americano. En Estados Unidos la financiación de las campañas se puede hacer con aportes, pero allá todo se explica. De tal manera que el día de mañana, si un parlamentario termina operando para esa empresa que lo financió, es a los electores lo que le corresponde decir: este tipo no fue leal a los ciudadanos, sino leal a una empresa. Y eso tiene un costo electoral. En Colombia no hay costos electorales por el oscurantismo que hay en ese proceso de intermediación. Cuando se hizo el Estatuto Anticorrupción, yo era vicecontralor de la República, me acuerdo que metimos un capítulo sobre lobby. Oiga, lo único que dejaron fue el titular. Ninguno de los artículos fue aprobado. Todos los otros artículos, eran cerca de 116 artículos, fueron aprobados, menos el de lobby. Y ahí es donde a veces yo creo que en Colombia adolecemos de esos niveles de transparencia, porque necesitamos mejores procedimientos para poder tener mejores resultados. Si no, esto va a terminar siendo un debate en el cual unos acusan a los otros de no ser éticos, no ser transparentes, ser mezquinos, egoístas, ambiciosos, y los otros a su vez pues van a terminar considerando que el sistema no le ofrece las garantías suficientes y el único camino que queda es la protesta, los paros, las huelgas, y ese no es el camino en una democracia. Pero esta democracia, para operar de manera eficiente, requiere unas reglas que tenemos que adoptar y que desafortunadamente en Colombia no existen. ¿No fue estratégico meter 5 reformas al mismo tiempo en el legislativo y esto sería un efecto de querer sacarlo rápido y no pensar que el gobierno tiene 4 años sino 6 meses? Yair, mira, haciendo un análisis comparativo, recuerdo la última vez que hubo una situación similar fue en el gobierno de Pastrana. No, aquí fue la pandemia y todos los efectos que eso generó para la economía, para la sociedad. En el gobierno Pastrana, recordemos que nos encontramos una crisis fiscal, un problema de endeudamiento extremadamente alto, se había perdido la calificación de riesgo, una crisis política por el proceso 8000 que rompió la unidad, digamos, para poder generar agendas conjuntas, y un problema de orden público extremadamente complicado. Muy complejo. Y en ese momento el gobierno propuso como 5 o 6 reformas, en las cuales logró sacar 3,5. Que fueron básicamente la reforma de las transferencias territoriales, la ley de vivienda que reemplazó el UPAC, ley que terminó produciendo muy buenos resultados. Se hizo también una reforma tributaria y se hizo pues el rescate del sector bancario que entró en crisis y el sistema empresarial con la ley 550. Pero afortunadamente ahí hubo un consenso. Se entendió que había un problema muy complejo en el país. Y aquí, digamos, liberales y conservadores en ese momento, pues no teníamos el régimen multipartidista que tenemos ahora, entendieron que era necesario sacar adelante la reforma. Ahora, ¿qué encontramos? Tenemos un sistema multipartidista, una coalición de gobierno que una coalición de gobierno que dejó de ser mayoritaria, y entonces es donde uno encuentra un problema complicado. Yo creo, por ejemplo, el mensaje que le mandó César Gaviria en una carta que prácticamente abierta a través de los medios al gobierno, porque él sabe que si a este gobierno le va mal, uno de los que va a terminar pagando los platos rotos va a ser el liberalismo, porque el liberalismo, si se mueve a la derecha, recuerden que con Uribe le fue Superman. Él tiene que buscar ser una fuerza de centro-derecha, centro-izquierda que pueda balancear las cosas. Ahora pienso que las condiciones, digamos, no fueron favorables. Los ministros que lideraron estas reformas, mira, la reforma de la salud, una ministra que no tiene experiencia de gobierno, que su actitud poco dialogante con el Congreso, pues generó una resistencia muy fuerte de parte de los partidos. La reforma laboral, esta es una mujer sindicalista que tiene un gran conocimiento, porque ese es uno de las particularidades colombianas. Aquí hay diálogos entre las centrales obreras, el sector empresarial y el gobierno cuando van a fijar el salario mínimo. Entonces eso crea unos mecanismos, digamos, para construir acuerdos. Y la reforma pensional, de las 3, yo diría que la más compleja de todas era la reforma de la salud por las condiciones que se dieron. Desafortunadamente creo yo que el presidente Petro se equivocó al momento de maximizar las diferencias en vez de minimizarlas para efectos de lograr lo que ya había logrado, que era una coalición de gobierno. Si él hubiese preservado esa coalición de gobierno, yo pienso que, y si hubiese hecho las concesiones para no cambiar el sistema de aseguramiento de salud, haciéndole unas mejores sustanciales, pero preservándolo, seguramente hubiese tenido un efecto en las demás reformas, entre esa la laboral. Ahora, ciertamente, este país no está condenado a un abismo, y yo creo que de manera responsable
aquí habrá que hacer un nuevo diálogo para entender que si no se resuelven los problemas que tiene el país, este país se va a volver ingobernable, Yair. Y eso sí sería una cosa muy compleja, porque mira tú... ¿Se acuerda de la palabra hecatombe? Bueno, porque hay una pequeña diferencia. Mira, las políticas de seguridad son políticas que normalmente logran hacer una cohesión porque toda la sociedad se puede percibir amenazada. Pero un país no es solo una política de seguridad. Entonces aquí los jóvenes que tienen expectativas en materia de educación, de formación, de empleo, las personas que están laborando, que quieren tener mejores condiciones, las empresas que también requieren de mejores condiciones para ser más competitivos en una economía global que está en un proceso de transformación acelerado, pues eso lleva a que lógicamente en el país hay que generar unos consensos mínimos para que estas reformas puedan ser viables y que creen las condiciones adecuadas para el desarrollo económico en unas condiciones de gobernabilidad, de paz social, idóneas para efectos de que el país pueda construir, digamos, un desarrollo más incluyente, más participativo, más redistributivo. Es que es complejo cuando uno examina las condiciones, sobre todo de los jóvenes en Colombia. Mira, de cada 10 estudiantes universitarios, 1 está en universidad pública. Hoy deberíamos empezar a hablar de transformar el sistema educativo, tener carreras de 5 años, cuando en Estados Unidos el estudio de Derecho son 3 años, estudios de economía de 5 o 6 años, cuando hoy lo que se están requiriendo son expertos que puedan hacer uso de las tecnologías para poder agregar valor a los procesos productivos. Y es ahí donde yo creo que estamos un poco extraviados. Yo concluyo de que esto es una coyuntura, esto no es una crisis. Esperemos que de manera sensata todos entendamos que si nosotros queremos pasar por encima de países como Argentina, si queremos competir mañana con Chile, con Brasil, con México, tenemos que ser antes que todo una sociedad más competitiva. Y las sociedades se vuelven competitivas cuando tienen unos mínimos de cohesión, de armonía social, y en donde los jóvenes sobre todo pueden tener acceso a una educación de calidad que les dé las herramientas suficientes para poder volverse actores productivos y no actores marginales y contestatarios como ha venido sucediendo en Colombia. Sí. Rápidamente quiero también que me haga su análisis breve de lo que suscita para usted esa lectura también de lo que sucedió en las calles en las principales ciudades del país, en las que incluso aquí en Cartagena al finalizar la tarde también salieron varias personas a manifestarse en contra de esas reformas del presidente Gustavo Petro que no gustan. Según la policía, salieron a las calles en las diferentes ciudades 90.000 personas. En la pasada marcha en favor del gobierno Petro, según la misma policía, se habla de que salieron 30.000 personas. Es decir, para estas serían 3 veces más manifestantes en la calle. Pero obviamente nada comparado con lo que fue el estallido social, nada comparado con lo que fue la manifestación en las calles hacia el año 2008, esa famosa marcha en contra de las FARC. Pero digamos, ¿cuál es la lectura que usted hace de lo que sucedió ayer en las calles? Carlos, en una democracia, digamos, los ciudadanos tienen diversas maneras de expresarse. Las manifestaciones son una de ellas, hoy también a través de las redes sociales, a través de estructuras de mediación como pueden ser movimientos asociativos, redes de ciudadanos que en un momento dado expresan al gobierno una demanda insatisfecha, también pueden expresar apoyos y rechazos. A mí lo que me llama la atención es que estas protestas le han hecho los medios una lectura politizada. Y si uno analiza, lo que hay es un debate programático en el cual algunos actores están defendiendo unas reformas y otros están cuestionando las reformas. Y creo que ha habido, digamos, un problema de comunicación muy complejo, porque como bien lo señalaba el doctor Carlos, pues las posiciones no son tan extremas. O sea, aquí no hay que plantear esto como un esquema amigo-enemigo, o de oposiciones irreductibles. Hay que crear las condiciones para un consenso. Si tú miras la foto de las personas que participaron, la mayoría son personas mayores de 40 a 45 años. Y uno se pregunta, ¿dónde están los jóvenes de este país, que son los que van a requerir una gran transformación del sistema educativo, que son los actores principales de procesos de cambios por las transformaciones tecnológicas, la globalización de los mercados, los procesos migratorios? Y es
en ese sentido que yo diría, esto no hay que maximizarlo. Uno lee los editoriales de los periódicos y queda sorprendido porque, a mi modo de ver, no se pueden simplificar o exacerbar las diferencias existentes, hay que abordarlas de manera sensata. Y una economía para crecer, la experiencia que nos muestran los modelos comparados es que requieren un sistema de reglas y unas prácticas, que hagan posible unos acuerdos para que esas políticas puedan ser sostenibles y viables en el tiempo. Cuando una mayoría impone una agenda, lo más probable es que la oposición va a terminar convirtiendo esto en un soporte electoral, y cuando llega al gobierno generan a su vez reacciones contra esas reformas. Si todos somos colombianos y queremos realmente de que este se vuelva un país viable, sostenible, competitivo, sí, productivo, esto es una oportunidad en la cual la derecha tiene que entender que tiene que dialogar con la izquierda, y la izquierda tiene también que reconocer algunas de las razones de la derecha para poder hacer unos compromisos y tener unas reformas que sean sostenibles y viables en el tiempo. Lo que no es sostenible, Yair, es que lo que tenemos hasta ahora se siga manteniendo, porque eso ya, digamos, llegó a un límite, y en términos, por ejemplo, cuando uno ve todo el tema de la productividad, en los países europeos, cuando se dio el debate sobre la reducción de horas de trabajo, uno de los argumentos principales lo dieron los sindicatos y los trabajadores cuando dijeron: tener más horas de trabajo no quiere decir que seamos más eficientes. Al contrario, una persona al tener más disponibilidad de tiempo, tiene más tiempo para educarse, para mejorar sus capacidades, y al final todos terminan ganando. En Chile redujeron las horas de trabajo a 40 horas. Pues en Francia ya andan por las 36 y están rebajando más. No podemos llegar allá todavía, pero yo creo que ese es un ejemplo en el cual el sistema productivo y los sistemas sociales logran concertarse, y en donde el gobierno con la oposición son capaces de interpretar esas situaciones para encontrar unas soluciones idóneas y adecuadas para todos.